Entonces, ¿qué es lo que vamos a conversar hoy día? Vamos a conversar acerca de la fe, pero como don de Dios. Y esto es súper interesante, mis queridos hermanos, porque a veces tenemos una confusión respecto de la fe como don y la fe como un fruto del Espíritu Santo. Hoy día vamos a hacer una pequeña distinción, pero más vamos a hablar acerca del don de fe y lo vamos a hacer sobre la base de pedirle al Señor que en nuestra congregación, en nuestra iglesia, podamos ver la operación del don de fe manifestado en más de algún hermano de la congregación, de modo que eso pueda traer bendición a toda la iglesia, porque el don de fe vamos a ver que opera para bendición de toda la congregación, mientras que el fruto del Espíritu va a operar para bendición de cada uno en particular. ¿Mm? Vamos a hablar de la fe como don y lo que vamos a comprender es la necesidad de la fe como un don de Dios y de la fe como fruto del Espíritu Santo. ¿Mm? Eso es lo que vamos a estar viendo en esta oportunidad. En el siguiente cuadro nosotros vemos en el lado izquierdo la fe como don y al lado derecho la fe como fruto. Y la primera distinción que encontramos es que el don de la fe es dado por el Espíritu a quien Él quiere. Es decir, el Espíritu Santo escoge a algunas personas a quienes les entrega el don de fe. Este don de fe no es entregado a toda la iglesia o a todos los hermanos o a todos los creyentes, sino que es entregado a algunas personas a quienes el Espíritu Santo les confiere, les entrega la administración de una cuota especial de fe de manera sobrenatural y extraordinaria. Eso es lo que dice 1 Corintios 12:11. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Es decir, nosotros no podemos cuestionar la obra del Espíritu Santo. Él es quien decide a quién le va a entregar el don de fe. No es algo que nosotros podamos siquiera pedirlo, aunque claro, lo podemos pedir, pero quién va a decidir a quién se lo entrega o a quiénes se lo entrega es el Espíritu Santo. Pero en cuanto a la fe como fruto, vemos en el segundo bloque allí que es realizado por el Espíritu Santo en cada creyente, en cada uno en particular. En Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, el Espíritu Santo quiere hacer crecer la fe en cada uno de nosotros como creyentes, pero a algunos les puede entregar o les va a entregar el don de fe. Esa sería la primera diferencia, la primera distinción. Entonces, estamos hablando de que el don de fe es una obra que el Espíritu Santo entrega a algunas personas, mientras que el fruto de la fe es una obra del Espíritu Santo en cada creyente. Cada uno de los hijos de Dios tiene que crecer en la fe. Veamos una segunda distinción. El don de la fe se da para beneficiar a todos, a toda la iglesia. No es algo que va a traer beneficio en particular a quien lo opera o a quien lo tiene, sino que es un beneficio que va a llegar para toda la iglesia. En 1 Corintios 12:7 dice, el Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio de todos, pero se muestra en cada uno de una manera diferente porque son diferentes dones para que todos puedan ser bendecidos. Mientras que el fruto del Espíritu es para el desarrollo de la santificación, el desarrollo de la santificación personal, particular, mientras que el don va a beneficiar a toda la iglesia, el fruto del Espíritu, el fruto de la fe del Espíritu en nosotros, va a ser para la santificación particular y personal. Leamos qué dice Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto
la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, esto quiere decir que a medida que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y va desarrollando fe en nuestra vida, esa fe nos va santificando más, nos va consagrando y dedicando más a la obra del Señor. Veamos una tercera distinción. El don de fe es instantáneo o temporal, también se podría decir, porque el don de fe viene a operar en ciertos minutos de la vida de la iglesia. No es que todos los días, todas las semanas, todos los meses, sino que en ciertas oportunidades va a estar operando el don de fe. Mientras que el fruto de la fe es algo progresivo, que todos los días va a ir creciendo. Va a ir creciendo o va a ir disminuyendo. Eso va a depender de también nuestra colaboración con el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, 8 al 10 dice, a uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe y a otro dones de sanidades. Entonces, cuando dice dones de sanidades, eso quiere decir que el don funciona en determinado momento. Cuando hay necesidad de que un enfermo sea sano, podríamos ver el don de sanidades operando. Lo mismo con el don de fe. Mientras que el fruto de la fe es algo que está constantemente en nosotros y además de estar constantemente, va progresando, va aumentando, ¿no? Por eso es que dice 2 de Pedro 1, 5 al 7. Por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Eso de añadir está indicando que es una acción continua. No es que uno le añadió fe a la virtud, y después le puso conocimiento y alcanzó un nivel y hasta ahí llegó y listo, no hay nada más. Sino que esto es algo progresivo, continuo, que se va dando siempre en la vida del creyente. Y la cuarta diferencia que podemos ver es que el don de fe es un recurso de gracia, es un recurso de gracia, mientras que el fruto de la fe es parte del carácter cristiano en nosotros, es parte del carácter cristiano en nosotros. En 1 Corintios 12, 10 dice, a otro más el don de hacer milagros, después dice a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas y a otro el don de interpretar lenguas. Eso es lo que dice. Mientras que el fruto de la fe es parte del carácter que Dios quiere formar en nosotros. En 2 Corintios 3, 18 dice, y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, en conclusión, podemos decir que el don de fe es algo que va a operar en ciertas oportunidades y que es algo que el Espíritu Santo va a traer a determinados hermanos en la congregación, no a todos. Mientras que el fruto del Espíritu es permanente y va creciendo y es parte de nuestro carácter. Eso quiere decir que llega a ser parte de nuestra personalidad. Y es muy importante que el Espíritu Santo forje nuestro carácter para que nuestra fe no sea siempre la misma, sino que vaya creciendo. Y cada día nosotros tengamos una fe más firme, una fe más utilizable, más productiva para el reino de Dios. Yo recuerdo que cuando era joven y escuchaba hablar acerca de la fe, por supuesto creía en el Señor, creía en Dios, pero no me daba cuenta de que habían áreas
en las que definitivamente mi fe no había crecido, no estaba presente. Y a medida que va pasando el tiempo y que voy permitiendo que el Espíritu Santo vaya operando dentro de mi corazón, me voy dando cuenta de que la fe va formando parte mía, es como parte de mi esencia. Es un fruto que se va dejando crecer y va acrecentándose cada vez más en cada uno de nosotros, de tal manera que forma parte de nuestra naturaleza, forma parte de nuestra personalidad. Mientras que el don de fe es algo que, como dije, va a ser visto en ciertas oportunidades extraordinarias y además el Espíritu Santo va a escoger a quienes les puede entregar el don de fe según la necesidad que el mismo Espíritu pueda haber. Pero ¿qué es lo que tiene que haber en nosotros? En nosotros tiene que haber, en primer lugar, conocimiento de que esto es posible. Ahora ya sabemos que todos podemos crecer en el fruto de la fe por el Espíritu Santo, pero también sabemos de que hay un don que se llama el don de fe y que Dios lo quiere entregar a ciertos creyentes. Ahora yo les quiero explicar la naturaleza del don de fe, para qué funciona, porque ustedes podrán decir, ya, qué lindo el don de fe, pero ¿será necesario? ¿Lo necesitamos? ¿Qué se puede decir respecto del don de fe? Vamos a describir el don de fe y lo que podemos entender es que el don es una fe especial que logra sobrenaturalmente lo que es imposible a través de instrumentos humanos. Observamos el don de la fe en funcionamiento cuando Dios, a través del poder del Espíritu Santo, realiza hazañas sobrenaturales que no pueden explicarse humanamente. Es una fe especial que logra sobrenaturalmente lo que es imposible a través de instrumentos humanos. En ese sentido, entonces, el don de fe sobrepasa los límites que nosotros podemos ver habitualmente en nuestra vida en particular. El don de fe es la capacidad de reconocer lo que Dios quiere hacer y ahí voy a leer, vamos a ponerlo aquí abajito para que no moleste tanto, ya. Lo que Dios quiere hacer en una situación imposible y luego confiar en Dios para cumplir con esa tarea. Alguien que tiene el don de fe es capaz de ver posibilidades del tamaño de Dios en medio de las luchas y tribulaciones. Tal persona es capaz de seguir adelante frente a obstáculos aún mayores sin desanimarse, a pesar que circunstancias muy difíciles dictaminen lo contrario. Nos dice Joel Kominsky en Descubre tus dones. Es la capacidad de reconocer lo que Dios quiere hacer en una situación imposible. ¿Ya? Es darse cuenta, Dios quiere hacer algo en este problema, en esta enfermedad, en esta situación que a nosotros nos resulta absolutamente imposible. Dios quiere hacer algo. Y esa persona que dice, Dios quiere hacer algo aquí, está no solamente diciendo, yo tengo fe de que Dios quiere sanar, porque todos podemos decir eso, todo lo podemos decir. Pero cuando el don de fe se manifiesta, esa persona sabe reconocer lo que Dios quiere hacer. El ejemplo más clásico es de cuando en Israel había dejado de llover, y había una sequía tremenda, y el profeta Elías recibió la palabra de Dios, que le dijo, preséntate a Acab y yo haré llover. Entonces él tuvo la capacidad de reconocer lo que Dios quería hacer en esta sequía enorme que había, ¿ya? Y al reconocer lo que Dios quería hacer, él se puso en funcionamiento y comenzó a hablar el lenguaje de la fe, y todos los demás, nadie creía ni sabía que Dios quería hacer llover, pero Elías sí. Entonces, la manifestación del don de fe trae ese reconocimiento espectacular, sensacional, de saber lo que Dios quiere hacer en una situación que para el resto de los demás es una situación imposible, muy difícil de poder llevar a cabo. El don de fe no se debe confundir
con la fe salvadora o la medida de fe que les da a todas las personas. Todos nosotros tenemos fe. Eso es algo que es 100% seguro, ¿ya? Todos nosotros tenemos fe. De hecho, por eso es que seguimos perseverando, por eso es que seguimos estando en la iglesia y seguimos creyendo en Dios, porque hay una medida de fe que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Pero el don de fe no es eso, es algo todavía que está más allá. Tampoco se debe confundir con la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Todo cristiano tiene fe, pero el don de fe especial se manifiesta según la voluntad del Espíritu Santo. La fe especial no tiene nada que ver con la habilidad o capacidad de la persona de creer, ¿ya? Sino que es un mover sobrenatural para una ocasión determinada. Generalmente opera conjuntamente con el don de milagros. Allí el don de milagros y el don de fe parece que trabajan muy juntos. Y donde hay un milagro, obviamente que primero hubo fe que estuvo manifestada. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de expresión del don de fe. El primer ejemplo es de Hechos, el capítulo 3, versículo 1 al 8. Usted lo tiene ahí en pantalla, de cuando Pedro y Juan, ¿no es cierto?, subían juntos al templo a la hora novena a orar y traían a este hombre cojo de nacimiento, que lo colocaban todos los días allí a la puerta. Así que era un hombre conocido que siempre estaba allí y él pedía limosna. Pero ese día, Pedro y Juan, cuando iban a entrar, y este hombre les pidió un poco de ayuda, Pedro fijó sus ojos en él y le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Acá hay un ejemplo bastante elocuente de cómo se manifiesta el don de fe, porque tenemos que pensar que Pedro y Juan iban y conocían a este hombre, lo habían visto en más de una oportunidad, pero ¿por qué ese día fue distinto para ellos? ¿Por qué ese día él vio algo diferente en este hombre? Porque justamente yo creo que en ese instante fue que Dios puso en la mente, en el corazón de Pedro y de Juan, de que este hombre iba a ser sanado por el poder de Dios, iba a ocurrir un milagro. Entonces aquí vemos en conjunto obrar el don de fe y el don de milagros, ¿ya? Un siguiente ejemplo es el de Primera de Reyes 17, que nos habla de que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa y se murió. Entonces Elías estaba allí y bueno, la señora le hizo una grave acusación, pero él le dijo: trae a tu hijo. Lo tomó él, lo llevó a su regazo, a su cama, y lo puso allí sobre la cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Y luego dice que se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Aquí entonces nuevamente ocurre un milagro, pero este milagro es previamente antecedido por el don de fe. El don de fe es el que tiene la concepción de que Dios es capaz de devolverle la vida a este niño. Y cuando Elías se asegura de eso y él entiende, este niño murió, pero Dios es capaz de darle vida, y creo que por eso es que estoy aquí yo, para poder orar por él. Entonces, él se tiende sobre el niño en estas 3 oportunidades y luego ora
dice que el Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Esto también ha sucedido en términos modernos. Me acuerdo que hace un tiempo atrás vimos una película en donde había un niño que estuvo por más de media hora, me parece, que fue que estuvo en un lago que estaba semicongelado, se rompió, el niño cayó dentro del agua congelada y cuando se dieron cuenta ya habían pasado muchos minutos, lo sacaron obviamente muerto y lo llevaron así hasta el centro asistencial y allí trataron de reanimarlo, pero fue completamente imposible. Entonces llega su mamá y cuando los doctores la ven, le tratan de comunicar el fallecimiento de su hijo y ella pide verlo y le conceden ese momento. Ella entra donde está su hijo allí en la camilla, completamente muerto, y ella comienza a orar y comienza a pedirle al Espíritu Santo que le devuelva a su hijo. Médicos, los paramédicos, los enfermeros están mirando esa escena con mucho dolor, con mucha tristeza, porque saben que es imposible. Sin embargo, esta mujer clama de una manera poderosa y fuerte y manifiesta el don de fe en ese instante y de repente las máquinas comienzan a lanzar sonido y se ven movimientos y entran nuevamente para asistirlo y se dan cuenta de que el niño estaba vivo, había resucitado. Y los médicos certificaron de que realmente había acontecido un milagro porque el tiempo que había pasado en que el niño estaba muerto no eran un par de minutos, sino que había pasado mucho tiempo. Ahí hay una manifestación nuevamente del don de fe, que es muy parecido al caso que estábamos citando de la Biblia, de Elías y este niño, ¿no? En ambos casos, en los tres casos que hemos mencionado en realidad, vemos que hay una disposición previa de amor hacia la necesidad. O sea, yo creo que el don de fe se manifiesta en donde hay un amor, una angustia, una compasión hacia quien está viviendo una situación imposible. Pedro y Juan se compadecieron de este hombre que estaba muchos años enfermo, se compadecieron de él. Y en ese instante fue que obraron, no fue para hacer un espectáculo, un show, sino que ellos primero percibieron una compasión hacia la necesidad que este hombre tenía. Lo mismo Elías, y qué decir de la madre, ¿no es cierto?, que dijimos había orado por su hijo. Al creer en el poder de Dios, se expresa la fe en Jesús. Al creer en el poder de Dios, es decir, en ese instante, el conocimiento que tenemos de Dios nos hace ver que Dios sí puede solucionar el problema, sanar la enfermedad o resucitar al muerto, como fue en el caso de las dos situaciones últimas que conté. Entonces, al creer en el poder de Dios, el conocimiento se hace muy claro, muy nítido, y viene la certeza, la convicción, Dios quiere hacer algo aquí. Dios quiere manifestar su poder. No es un deseo, porque todos deseamos que la gente esté bien, que la gente sana, sino que es una certeza, una convicción profunda en el interior de que Dios sí quiere hacer algo en esta situación y uno sabe lo que Dios quiere hacer. No es que uno diga, Dios parece que quiere hacer algo, no, yo sé lo que Dios quiere hacer. Y aquello entonces es lo que se expresa con fe en Jesús, se expresa en palabras. Yo recuerdo que cuando vi esa película de la madre orando por su hijo, ella no oró en silencio, sino que habló en voz muy fuerte, muy alta, ella expresando que Dios sí podía devolverle a su hijo resucitado. Entonces, había una expresión muy hermosa respecto a lo que Dios podía hacer. Y otra cosa que podemos observar allí es que el milagro puede ser catalogado como manifestación de fe, mientras que el hecho mismo es un milagro en sí. Entonces, por eso decíamos que operan juntos el don de milagros y el don de fe. En este caso, la manifestación que ocurre previo al milagro es el don de fe, mientras que el hecho mismo, lo que está ocurriendo, la sanidad, la resurrección, es un milagro en sí.
Aquí tenemos otra cosa interesante que vamos a poder mirar. Perdón, eso era ahí. El don de fe es distinto al don de hacer milagros, aunque ambos dones producen milagros. El don de hacer milagros es activo, mientras que el don de fe es pasivo. ¿En qué sentido es pasivo? En que el don de fe uno no lo ve, no lo ve, no lo ve actuar, sino que va manifestándose internamente en la persona. La persona va siendo convencida por Dios de lo que Dios quiere hacer. En ese sentido es pasivo, ¿no? Que es interno. Mientras que el hacer milagros es activo, es el instante en que Pedro y Juan le dicen a este hombre que estaba enfermo de nacimiento, le dicen, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Eso es una acción tremenda. Ya. En otras palabras, la diferencia entre el don de hacer milagros y el don de fe es que uno hace y el otro recibe. El don de milagros hace, mientras que el don de fe recibe. Pero primero tiene que estar operando el don de fe. Ahora, el don de fe no necesariamente es el que va a hacer actuar el don de hacer milagros. Puede ser que uno sea el que tenga el don de fe y otro sea el que tenga el don de milagros. Pero el don de fe es el que va a manifestar la escena, es el que nos va a proveer el ambiente para que el milagro ocurra. El don de fe es una dotación sobrenatural por el Espíritu, por la cual aquello que es expresado o deseado por el hombre o dicho por Dios llegará definitivamente a suceder. Veamos ahora áreas o ámbitos en que puede operar el don de fe. El don puede operar en situaciones relacionadas con la salud, como enfermedades físicas, mentales, muerte y resurrección. Hay otro caso muy interesante que se da en un libro que se llama 90 minutos en el cielo, del cual también se hizo una película cristiana, y que cuenta la historia de un pastor que va en una carretera y al acercarse a un puente, un camión lo embiste a mucha velocidad y pasa por encima de su carro, aplastando completamente el vehículo donde iba el pastor, que se llamaba Dan, y lo destruyó completamente. Y obviamente la muerte del pastor Dan fue instantánea. Cuando llegaron los paramédicos, ya no tenían nada más que hacer. Entonces cubrieron simplemente el vehículo con una manta allí para decir que estaba muerto y tenía que venir ahora los demás, ¿no es cierto?, a sacar el cuerpo. Pero mientras eso sucedía, del otro lado venía un viejo hermano que había sido médico en Vietnam y también había sido pastor, se llamaba Dick. Dick venía en su carro y él no sabía que se trataba del pastor Dan, pero él en ese instante siente en su corazón una gran compulsión, una convicción de que él tiene que ir a orar por la víctima. Él no sabe que estaba muerto, él no sabía eso, pero él siente este deseo y está convencido de que tiene que ir a orar. Claro, la policía le trató de convencer, le dijo una y otra vez que era inútil porque el hombre estaba muerto, pero él los convenció y finalmente, después de tanta insistencia, le permitieron acercarse al cuerpo. Y para poder llegar al cuerpo, él tuvo que gatear por entre las latas, se metió por la parte trasera y llegó hasta donde estaba el cuerpo de Dan y entonces comenzó a orar y a cantar. Eso fue lo que hizo, impulsado por el Espíritu Santo, obviamente. Y de repente entonces el pastor Dan despierta y está cantando. Así que él comienza a gritar, por favor, vengan a ayudar, algo ha sucedido, vienen los paramédicos y por supuesto estaba vivo, tuvieron que desarmar el vehículo para poder quitarlo y después hay una historia bien larga de recuperación
del pastor Dan, donde él cuenta su historia de cómo fue su experiencia de haber ido al cielo. Y esto está documentado, es un caso real que sucedió en Estados Unidos. Entonces, allí podemos ver la obra de Dios, de cómo el don de fe opera en situaciones relacionadas con casos imposibles. Por eso estoy viendo esto, ¿no? Casos realmente imposibles. He leído también el caso de un evangelista inglés, ya de hace mucho tiempo, que vivió en los años 1800. Pero lo particular de este evangelista inglés es que él fue usado por Dios en la resurrección de 14 personas. Fíjese, 14 personas. Y uno de los casos que más me llamó la atención fue cuando le pidieron ir a orar por una mujer que estaba moribunda. Y cuando llegó y estaban para comenzar a orar o comenzaron a orar, la mujer muere. Usted sabe, cuando alguien fallece, entonces todos lloran, se acercan y constatan que la persona está muerta. Pero en ese instante, el evangelista que se llamaba, déjeme ver el nombre, aquí el apellido, Bigglesworth, se llamaba Bigglesworth. Él, en un impulso de fe, toma el cuerpo de la mujer que está fallecida y la saca de la cama y la toma, la levanta y la coloca contra la pared. La coloca contra la pared y la firma con una mano y comienza a decir, espíritu de muerte, te reprendo, sal de ella. Y la mujer comienza a ser sacudida, fuertemente sacudida, y luego él ordena, dice, mujer, comienza a caminar en este instante, en el nombre de Jesús. Y ella resucita, resucitó. Los casos de este evangelista inglés fueron todos documentados, se escribieron libros y fue muy renombrado en esa época cuando esto sucedía. Uno se pregunta, ¿por qué hoy día no ocurren estas cosas? Y yo creo que es porque, no sé, pero pienso que es muy posible que el conocimiento del poder de Dios y el querer ver estas experiencias nos ha alejado de las manifestaciones gloriosas que el Señor puede hacer en cualquier tiempo. Porque hemos dicho de que el don de fe es algo que el Espíritu Santo reparte, o sea, no es cuestión de que nosotros lo ganemos, es algo que el Espíritu lo puede repartir ahora mismo sobre alguno de ustedes, sobre mí o sobre cualquier hermano en la iglesia. El caso es que nosotros a través del conocimiento podamos ir acercándonos al poder de Dios e ir creyendo en todo lo que Él puede hacer en nuestra vida. Y una cosa muy interesante es que el don de fe comienza a manifestarse en pequeñas cosas, pero va creciendo, va aumentando, va haciendo más situaciones. Un pastor de nuestra época, que se llama John Paul Guichot, vive en Corea, en su tiempo era el pastor de la iglesia más grande del mundo, Corea, tenían 500.000 de personas y más. Y él decía que las primeras veces que comenzó a orar por situaciones de enfermedad, le dijo al Espíritu Santo que él no tenía fe como para resucitar muertos o para hacer que la gente caminara o que los ciegos vieran, pero él sí creía que Dios podía sanar a los que le dolía la cabeza. Y durante un tiempo él estuvo orando por la gente que tenía jaquecas. Y cuando él fue persistiendo en esto, cuando fue teniendo más y más experiencias en esto, entonces el Señor comenzó a obrar. Y él pasó entonces, después de orar por aquellos que estaban enfermos con dolor de cabeza, a orar por otras situaciones y después por otras y por otras. Y ahí entonces el don de fe en el pastor John Guichot comenzó a crecer más y más. Entonces, ¿qué es lo que Dios puede hacer en nuestra vida? Que nos puede ir entregando experiencias, nos puede ir diciendo, mira, aquí hay una situación en donde yo quiero manifestar mi poder, y perfectamente podemos ver manifestada la obra del Señor.
yo quiero rescatar un pequeño milagro que sucedió en nuestra iglesia hace 2 meses, tal vez, eh, por ahí, cuando una hermana que partió a la presencia del Señor, eh, por motivos que desconozco, hackearon su cuenta y le robaron de su cuenta root una suma de dinero que ella tenía destinada para un arreglo en su casa. Y estaba muy triste por esta situación, porque era el único medio que tenía y no había más. Entonces, ocurrió el siguiente hecho que yo lo encuentro fantástico porque veo cómo Dios nos lleva, nos empuja para que nosotros podamos ver manifestada la obra del Señor. Un hermano de la iglesia termina la reunión y sale él en su vehículo y la ve que va caminando y dice, esa hermana estaba en la reunión, pero no se atreve a preguntarle si la lleva porque como dama, ¿no es cierto?, pensó, ella puede oponerse, no sabe quién soy. Entonces él dio una vuelta y después se la vuelve a encontrar y dijo, no puede ser tanta casualidad y se atreve. Mire, esto de atreverse es muy importante, esto de arriesgarse, esto de creer con todo el alma y con todo el corazón y dar el paso es algo que yo creo que es fundamental, porque él le dijo, hermana, mire, yo la conozco, usted estuvo en la reunión, se presentó, etcétera, etcétera, me permite que yo la lleve a su casa, parece que estaba lloviendo o había dejado de llover, pero la cosa es que ella iba con su bastón y ella accedió, la llevó, y en el viaje conversaron y ella le comentó de las situaciones que vivía y entre esas estaba esta situación de la pérdida del dinero de su cuenta RUT. Cuando él llegó a casa, en la tarde, entonces supo de que había una rifa que estaba operando en el sector y entonces le dijeron si él quería cooperar comprando un número. Y se dio cuenta de que uno de los premios era exactamente la suma que ella había perdido en esa cuenta RUT. Y en ese instante él entiende esto y dice, eh, si yo gano el premio de ese dinero, se lo voy a dar a esta hermana. Yo pienso que allí se manifestó el don de fe, porque el hermano supo exactamente lo que Dios quería que él hiciera con ese premio que iba a recibir para una hermana que había conocido en la mañana, que no tenía idea de la situación en la que estaba viviendo. El caso es que al día siguiente le dicen que él se ganó el premio. Y entonces viene donde la hermana y le entrega el dinero. Eh, Ahí hay un milagro, hay un pequeño, una obra de Dios que nos puede señalar el camino, donde nosotros debemos atrevernos, debemos arriesgarnos y debemos con fe esperar que Dios nos indique qué es lo que debemos hacer en una determinada situación. Y el milagro viene por cuenta de Dios. Entonces, como podemos ver, Dios hace cosas grandísimas. Ese era el punto número 2, ámbitos en que puede operar el don, en la provisión de necesidades materiales, en la provisión de necesidades materiales. ¿Se acuerdan que Elías le dijo a la viuda que le había dicho, mire, yo me voy a preparar un pan para mi hijo y después nos vamos a morir porque no hay más? Pero Elías le dijo, antes de que prepares un pan para ti y para tu hijo, hazme uno a mí. Y después, si queda, te haces uno para ti. Qué cosa más egoísta uno podría pensar, qué hombre más torpe, Elías. Pero él estaba manifestando el don de fe para que esta mujer pudiera hacer algo que era realmente imposible. Y le hizo el pan, se lo entregó a Elías y la harina comenzó a aparecer de nuevo ahí en el cántaro. Y todos los días cuando ella iba y sacaba la harina y hacía pan, el cántaro quedaba vacío. Pero el día siguiente, cuando iba de nuevo al cántaro, otra vez había harina. Y cuando iba al aceite, otra vez había aceite. Hermano, en la provisión de necesidades materiales, el don de fe puede operar de una manera maravillosa. Yo les cuento estas experiencias porque a través de los ejemplos uno puede ir uniendo cabos y puede ir viendo en dónde puede manifestarse el don de fe.
Yo escuché en una oportunidad a mi pastor, cuando era joven, que él dijo que tenía necesidad de gas licuado y entonces se le había acabado y él había orado por el bidón de gas y que Dios le había entregado el bidón de gas con gas. A mí me parecía increíble, porque uno sabe que cuando el bidón de gas se acaba, no hay manera de poder llenarlo, ¿no? Es un imposible. Pero me pareció interesante eso que él contó. Hasta cuando yo estuve en la necesidad, estaba abriendo una congregación, trabajando en misiones en la ciudad de Antofagasta, estaba muy joven, estaba solo, y el dinero que a mí me enviaban para hacer mi trabajo era muy escaso, por lo tanto yo pasaba bastante necesidad en ese tiempo, y un día se acaba el gas del bidón chiquitito que tenía para mí, y yo me acordé de mi pastor, y entonces me acordé de esa experiencia que él tuvo, y yo dije, bueno, estoy solo, si no pasa nada, nadie va a saber, por lo tanto, entre que no pase nada y ore, mejor voy a orar, porque en una de esas, dije yo, y me atreví a orar, puse mis manos sobre el bidón y oré y dije, Señor, tú sabes la necesidad que tengo y yo he escuchado que tú puedes hacer este milagro y por lo tanto te pido que lo hagas. Punto. Lo coloqué, prendí el fósforo, lo acerqué a la llama, perdón, lo acerqué, ¿no es cierto?, a la cocinita que yo tenía, era una cocinita de 2 platos, y encendió. Quedé, pero me puse a llorar, pero estaba mirándolo ahí, esperando que a lo mejor se me iba a apagar al minuto, ¿no? Y no, la llamita azul estaba ahí presente, presente, presente. Y estuvo así hasta que recibí la provisión de dinero para comprar gas. ¿Mm? Milagro, milagro. Entonces, el don de fe, hermano, puede operar en su vida. Y yo le cuento estos ejemplos para que podamos ir situándonos en las situaciones, viendo cómo es que Dios puede obrar. En el avance, en el avance del reino de Dios en la tierra, también el don de fe puede operar. A veces hace falta que uno tiene un gran proyecto, pero no tiene dinero. Y dice, ¿cómo vamos a poder hacer esto, Señor? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿No? ¿Se acuerdan ustedes que cuando nosotros llegamos acá, yo dije al comienzo, dije que dentro de las cosas que quería tener era tener una casa pastoral. Y la casa pastoral la construimos ¿en cuánto tiempo? En un año. Y la iglesia nunca había tenido antes, sí, claro, había una rancha ahí que era una casa de adobe, pero bastante mala, pero desde ese tiempo nunca más. Y estaba el espacio, estaba el terreno. Y Dios nos entregó una casa pastoral que la construimos sin grandes problemas. Pero había primero que manifestar el don de fe, había que creer que algo se podía hacer. Y también dije, vamos a comprar un terreno para que la iglesia en el futuro pueda tener un lugar donde haga su retiro, donde podamos tener un espacio en donde poder hacer cosas. Y eso también se cumplió. Entonces, cuando nosotros manifestamos el don de fe, no es por el deseo particular, sino es porque entendemos lo que Dios quiere hacer. Y al entender lo que Dios quiere hacer, hablamos. Hablamos. Entonces, en el avance del reino de Dios en la tierra, el Señor quiere hacer grandes milagros. En la protección milagrosa de Dios, como sucedió con el contrabandista de Dios, el hermano que dio origen a el movimiento de Puertas Abiertas, el ministerio del cual nosotros somos socios. Dice en su libro que él, cuando llevaba Biblias a Polonia, cuando Polonia era parte de la Unión Soviética, entonces sucedía que le decían que abriera las maletas y llevar Biblias era un delito que se castigaba con cárcel. Y él abría las maletas y ahí estaban a la vista las Biblias. Y los guardias revisaban y decía, ya cierre las maletas, puede irse. Y él decía, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Es que hicieron vista gorda? No, finalmente él comprendió que los guardias no veían las Biblias porque Dios los cegaba. No lograban ver aquello.
Entonces, el don de fe es una cosa maravillosa, hermano, y está a nuestra disposición, y tenemos que pedirle al Señor, Señor, haz que este don se pueda manifestar en nuestra iglesia, no solamente para sanidades milagrosas, ¿no es cierto?, de enfermedades, sino también para provisión de necesidades materiales y para el avance del reino de Dios en la tierra. ¿Quién sabe si de repente el Señor nos dice que debemos construir un templo aún mucho más grande? Si Dios nos dijera eso, ¿alguien lo creería? ¿Nos pondríamos a trabajar en aquello o diríamos, no, pero es que cómo, pastor, es algo imposible, mire cómo estamos, va a haber recesión, el mundo está mal, el país está mal? Pero es que el don de fe no respeta eso, porque el don de fe es una operación directa de Dios, es lo que Dios quiere hacer. Entonces es algo extraordinario. Ya, la próxima semana vamos a estar hablando mucho más respecto a cómo desarrollar nuestra fe, cómo desarrollar nuestra fe. Este tema es súper importante, pero volviendo a lo que estábamos viendo recién, quiero solamente indicar esto, que, que, que el don de fe va a venir si comprendemos la necesidad que vive nuestro mundo, que vive nuestra iglesia, que vivimos en general. Y si comprendiendo esa necesidad, nuestro corazón es movido en amor y oramos al Señor diciendo, Señor, no es que queramos llenar el mundo de milagros y de acciones que sean espectaculares, no se trata de eso, sino que se trata de tener compasión y de ver tu mano de poder. Y tercero, de que el don de fe, entre más conocemos acerca de los milagros de Dios, más va a crecer nuestra fe en creer que Él puede proporcionarnos este don. Como dije, no se lo va a entregar a toda la iglesia, no se lo va a dar al 100% de los hermanos, pero con uno, con dos que puedan tener este don, es suficiente. Es suficiente. ¿Por qué? Porque el don de fe lo empapa a todos, nos llega a todos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que más quiere Dios? No solamente operar el don de fe en nuestra iglesia, sino hacer crecer la fe en todos como fruto, como decíamos al comienzo. Y respecto de eso es que vamos a estar hablando la próxima semana en nuestro último estudio, de cómo hacer crecer nuestra fe. Y yo quiero proponerle esto. ¿Usted desea ver su fe crecer en el Señor? ¿Quiere ver la mano de Dios operando en su vida a través suyo? Entonces, no se pierda el último capítulo, no se lo pierda, porque, mire hermano, muchas veces estamos llenos de muchas cosas y queremos que Dios nos bendiga igual, pero Dios no bendice a los flojos, ni a los negligentes, ni a los que hacen nada. Dios bendice a los que añaden a su vida espiritual, a los que hacen el esfuerzo de orar, a los que buscan al Señor, a los que esperan más de Dios, a los que se empapan de la palabra del Señor. Con ellos Dios va a tratar directamente, va a hablar, pero con aquellos que están 50%, Dios no quiere hacer nada porque no se necesita aquello. Oremos al Señor en esta noche y pidámosle a Dios que Él pueda manifestar sus dones en la iglesia, pueda manifestar sus obras maravillosas en todos nosotros. Y pidamos de que en el tiempo que viene a continuación, ve que el próximo año nos están diciendo de que va a haber un año de recesión, pero el don de fe nos puede decir, Dios nos va a proveer en medio de la recesión. Más enfermedades, más pandemias, más virus, pero el don de fe nos puede decir, Dios nos va a proteger, Dios va a estar ahí con nosotros. El mundo nos está atacando y está tratando de crecer a la iglesia del Señor. El don de fe nos puede decir, no, vamos a crecer todavía más. Yo quiero que el Señor manifieste su don, sus dones, y especialmente el don de fe en la vida de la iglesia, para que en el nombre del Señor hagamos proezas, hagamos muchas cosas más, y veamos el reino de Dios crecer en esta parte del mundo, y así otros sean bendecidos y beneficiados, y así otros también puedan mirar y ver que cuando creemos y nos atrevemos
y damos los pasos, Dios nos va a acompañar, porque eso no lo estamos haciendo por nuestra cuenta, lo estamos haciendo porque Dios nos está diciendo que lo hagamos. Amén. Padre Celestial, te queremos dar gracias en esta noche, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por que en esta oportunidad hemos hablado acerca de esta expresión tan maravillosa que se llama el don de fe. Y quiero orar en este instante por cada uno de nosotros, para que nos podamos empapar de ti, Señor, y podamos ver un Dios grande, un Dios que quiere moverse, un Dios que quiere hacer todavía cosas más y mayores en nuestra vida. Señor, queremos ver que tu mano de poder obra milagros que nos parecen imposibles. Queremos ver, Señor, que tu mano de poder provee materialmente en situaciones en donde hay escasez completa. Abre puertas en donde está todo cerrado y manifiesta su poder en situaciones extremas. Dios mío, bendice a tu iglesia en esta parte del mundo. Bendice a este grupo de hijos tuyos que están aquí en San Carlos, tratando de luchar por avanzar, tratando de llevar tu palabra, tu mensaje a la gente de San Carlos, de la comuna de San Carlos, pero también de la provincia de Punilla. Oh Señor amado, queremos ver manifestado tu poder en nosotros. Queremos ver manifestado tu poder en nosotros. Y por eso te pido, Señor, que nuestra fe sea bendecida. Y, Padre mío, que tus dones sean repartidos entre los hermanos de la congregación de la iglesia. Muchas gracias por lo que tú nos has entregado en esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.